Isaías 38:1. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El pasaje que estamos leyendo pudiera resultar un poco a veces confuso de saber cuándo ocurrió. Nos da a entender la narración que sucedió posteriormente a la invasión de Sennacherib a la ciudad de Jerusalén. Pero la mayoría de los estudiosos bíblicos, de los comentaristas, concluyen, hermanos, que este evento sucedió antes de la invasión de Sennacherib. De hecho, yo estuve haciendo cuentas muy temprano esta mañana. Mientras iba manejando, estaba pensando y pensando y haciendo cuentas. Eh, y bueno, lo que podemos concluir, y esa fue mi conclusión, que no lo vi en un comentario, pero mi conclusión es que fue el mismo año que Ezequías se enfermó, fue el mismo año, porque también aquí se menciona la invasión de los asirios y la liberación que Dios promete al rey Ezequías. Entonces, pudiera haber sido el mismo año. De hecho, sí hay mucha coincidencia y podemos decir por qué. Recuerde que el sitio de, vamos a entender algunas cositas, el sitio de Asiria a Judá, nos dice el capítulo anterior, que ocurrió en el año 14, dice, no, en el 36, en el año 14 del rey Ezequías. Fíjese aquí, en el año 14 del rey Ezequías. Entonces vamos a hacer una pequeña cronología del rey Ezequías, nada más para ubicar, ¿verdad? Cuándo sucedieron los eventos. En Segundo de Reyes, capítulo 18, dice que cuando comenzó a reinar Ezequías, fíjese aquí, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. Ok, entonces vamos a establecer varios datos cronológicos. Número uno, sucedió que comienza a reinar en el año 25. En el año 25, lo tengo que escribir para que no se me borre el cassette, porque yo lo hice en mi mente, y ya sabe que la mente a veces no es tan confiable que digamos. Pero vamos a anotar aquí que Ezequías empezó a reinar a los 25 años, ¿verdad? Y luego el sitio de Asiria ocurre en el año 14 del reinado de Ezequías, ¿ok? Esto ocurre cuando Ezequías tenía 38 años, o 39 puede ser, 38, 39 años de edad. Ahora, sabemos que el sitio de Samaria, y perdón que no lo escriba ahí en la pantalla, podría hacerlo, pero lo estoy haciendo acá. El sitio de Samaria ocurre en el 701 antes de Cristo. Interesante, ¿verdad? Entonces, si en el 701 Ezequías tenía 14 años reinando, sumamos estos años, ¿verdad? Los 14 años que había reinado. Entonces Ezequías comenzó a reinar en el 715, más o menos, antes de Cristo. Y en el 701 viene la invasión de Asiria y tenía 38, 39 años. Ahora, ¿por qué sabemos su edad? Porque reinó a los 25, el sitio de Samaria fue en el 701, podemos establecer que tenía 38, 39 años de edad. Y sabemos que muere a la edad de 53 o 54 años porque el Señor le añade 15 años más. Entonces, las conclusiones es que la enfermedad de Ezequías ocurrió básicamente en el mismo año de la invasión de los asirios, ¿verdad? Eso es lo que estuve meditando, nada más para darnos una idea de que no porque lo leamos después de la invasión, ah, necesariamente sucedió después. Nada más nos dice la Biblia en Isaías, fíjese bien,
en Isaías 38, porque el pasaje o la historia se menciona en tres pasajes diferentes. Segundo de Reyes 18, bueno, Segundo de Reyes, donde se menciona la enfermedad de Ezequías, ujú, es en el Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 1, dice en aquellos días, quiere decir que por el mismo tiempo, aproximadamente. También en Segundo de Crónicas, se narra en el capítulo donde estamos, en Segundo de Crónicas, donde está la historia, es hasta el capítulo 33, más o menos. Capítulo 33, capítulo 32. Capítulo 32, versículo 24. Aquí está. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Dios. O sea, todo es más o menos por el mismo tiempo. Como que Isaías está escribiendo su profecía y relatando los hechos, no en el momento que sucedieron, pero en algún momento posterior, y hace alusión que fue en aquellos días, eh, probablemente cercanos a la invasión asiria a Judá. Entonces ya concluimos que tenía 38, 39 años y que fue en el mismo año del sitio de Judá, de los asirios a Judá. Ezequías se enfermó de muerte. Ahora podemos sacar conclusiones de que se enfermó, no con precisión, pero sabemos que la enfermedad tenía que ver con algún tipo de infección que tenía en sus pies. ¿Por qué? Porque al final del capítulo se nos dice el remedio que se usó y la manera como sanó. Por ejemplo, en Segundo de Reyes 27 dice que le pusieron, y aquí en el versículo 21 también, dice, había dicho Isaías, tomad masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Entonces, suponemos, hermanos, que Ezequías enfermó de su pie, probablemente por una gangrena, por una llaga que se infectó. Ah, no sabemos mucha información más. Lo que sí sabemos es que estaba enfermo, que esa llaga se había infectado, probablemente estaba supurando y probablemente le estaba produciendo síntomas como fiebre y dolor corporal por la descripción que hace Ezequías. Ya estos son conclusiones que sacamos del pasaje, de la poca información que tenemos. Pero bueno, sabemos que estaba enfermo de muerte y luego nos dice la Biblia que vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. Imagínate, hermanos, la instrucción que recibe precisamente Ezequías, el aviso que recibe de parte de Dios. Dios le dice a través del profeta Isaías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imagínate, hermano, que alguien te llega a decir que el fin de tu vida ha llegado y que se acaban tus días. Isaías viene con Ezequías y le da oportunidad para prepararse para la muerte y le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Bueno, esa es la imagen que genera la inteligencia artificial con relación a este evento. Vamos a imaginar que así fue. Nos da varias enseñanzas. Número uno, hermanos, que Ezequías era un hombre que describe la Biblia como un hombre piadoso, un hombre obediente a Dios, un hombre que había hecho todo lo que Dios le había mandado, había, contrario a su padre Acaz, que fue un idólatra y un profano, Ezequías metió reformas al país, quitando idolatría, restableciendo la Pascua y muchas cosas que Dios consideró como una fidelidad, pero aún así Ezequías se enfermó. Esto nos da una lección muy grande, hermanos, que no importa lo bien que nosotros estemos con Dios y no importa nuestro nivel espiritual y nuestra vida espiritual, todos pasamos por problemas.
Todos nos enfermamos y todos morimos. El hecho de que seamos cristianos, de que vivamos una vida agradable delante de Dios, no nos va a quitar del sufrimiento, de las pruebas y las cosas que vienen a nuestra vida. Y ustedes, hermanos, tenemos que entender que todos nos podemos enfermar. Todos tenemos que entender que un día vamos a morir. Esto nos enseña, hermanos, que no debemos confiarnos o pensar o suponer que somos inmunes al sufrimiento. Recuerde, Dios solo tuvo un hijo que es perfecto, que es Jesucristo. Jesucristo, Dios encarnado, pero Dios nunca ha tenido ni un hijo sin sufrimiento. Todas las cosas que nosotros padecemos, aún Cristo las padeció. Entonces, hermanos, tenemos que entender que el sufrimiento viene, la enfermedad viene, no estamos nosotros curados ni exentos al sufrimiento. Número 2, nos enseña que hay que prepararse para la muerte. La gente se prepara para muchas cosas, pero muchas veces, casi nadie se prepara para la muerte. Nos preparamos para una boda, para un 15 años, nos preparamos para un trabajo, nos preparamos para la jubilación, nos preparamos para 1000 cosas, pero no nos preparamos para la muerte. Muy poca gente tiene su casa en orden, sus asuntos en orden, para decir, bueno, el día que yo no esté, todo va a seguir funcionando correctamente, mi familia está cuidada, está protegida, hay suficiente recurso para que mi esposa y mis hijos puedan sobrevivir hasta que ellos puedan valerse por sí mismos. Tengo mi terreno funeral donde me van a sepultar, mi servicio, tengo mi testamento si es que es necesario hacerlo, tengo todos mis asuntos están bien ordenados. La mayoría de la gente, hermanos, no presta atención a esto. Y más en Latinoamérica, bueno, en Hispanoamérica, porque no hablamos latín, hablamos español. Pero en Hispanoamérica, hermanos, somos muy dados a la idea de que pues las cosas ahí se arreglan cuando sucedan. Y dejamos muchos problemas a nuestras familias y dejamos muchos conflictos sin resolver porque no ordenamos nuestra casa. Nuestra casa debe estar en orden, nuestros asuntos, tanto legales como familiares, como espirituales, todo debe estar preparado para el día que nosotros muramos porque no sabemos cuándo la muerte va a venir a nuestra vida. Ahora, estas enseñanzas las tomamos solamente del puro versículo 1 del libro de Isaías 38. Pero en el versículo 2 vemos la reacción de Ezequías ante esta noticia trágica que él recibió. Para muchos hermanos, el saber o tener la idea de que vamos a morir es algo que llega a preocuparnos o llega a asustarnos, más a cierta edad. Recuerde que Isaías tenía unos 39 años como máximo cuando recibe la noticia de que va a morir por la enfermedad que tiene. Cualquiera de nosotros a los 39 años supondríamos que no es una buena edad para morir, aunque Dios tiene control de todas las cosas y Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos. El creyente no debe tener miedo a morir. El creyente no debe tener una desesperanza con relación a la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos una confianza eterna. Pero Ezequías, hermano, se frustró y se desanimó un poco, pero lo que hizo fue correcto. Él llevó su frustración al Señor en oración. Volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Me gusta la actitud que tuvo Ezequías con relación al anuncio que Dios le estaba dando. Ezequías, hermano, en lugar de amargarse, en lugar de frustrarse, en lugar de reclamarle a Dios, lo que hace, hermanos, es tomar una actitud correcta de oración, tomar una actitud, hermano, de voltear su rostro en un acto, hermanos, privado, en un acto solo con Dios, hermanos. Y qué interesante que Isaías nos narra
en su intimidad, en su privacidad, lo que Isaías le dice a Dios específicamente, porque volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y le dijo, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Ezequías no estaba haciendo una oración basado, hermanos, digamos, en su conducta o en sus buenas obras, porque no es un medio correcto para que nosotros vayamos a Dios. El asunto era, hermanos, que Ezequías trataba de hallar gracia ante los ojos de Dios. Y sí, en el Antiguo Testamento hay mucho de las oraciones que se basan en un recordatorio de la integridad y el esfuerzo que ellos mismos hicieron para obedecer las leyes de Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento tenemos un medio más efectivo en la dispensación, si así le queremos llamar, de la iglesia. Tenemos un medio más efectivo para ir al Señor y es a través del Señor Jesucristo, a través, hermanos, de su intercesión y de la obra del Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento no tenían al Espíritu Santo morando en ellos, no conocían la obra intercesora de Cristo, tenían que buscar una manera para llegar a Dios y clamar a Él y tratar de encontrar favor delante de Él. Y la manera que lo hacían era haciendo recordatorio de su integridad, de la manera como ellos habían tratado de obedecer. Ezequías no estaba confiado en sí mismo, pero estaba confiado en la misericordia de Dios. Pero yo creo que lo más efectivo de la oración de Ezequías, mis hermanos, fueron sus lágrimas. Fueron sus lágrimas, porque ahí lo menciona el Señor. Y lloró Ezequías con gran lloro. Si hay algo que Dios no puede resistir, hermanos, si hay algo que mueve el corazón y la voluntad de Dios, son nuestras lágrimas. Qué tremendo, hermanos, que el cristiano puede saber que nuestros momentos de más dolor y quebranto, de más sufrimiento, hermanos, Dios está ahí para escucharnos. Job dice allá en el capítulo 16, versículo 20, cuando sus amigos lo acusaban de estar mal con Dios, de ser una persona pecadora y por eso le venían las tragedias que venían a su vida. Job le dice a sus amigos, disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Fíjense, hermanos, en el Antiguo Testamento, ya lo hemos explicado, hay una teología de la retribución muy marcada. ¿Qué es la teología de la retribución? Aquella enseñanza que antiguamente se creía de que si te portas bien, te iba a ir bien, y si te portas mal, te va a ir mal. Que si te va bien, por consecuencia o por deducción, es porque has hecho cosas buenas, y si te va mal, por conclusión, es porque has hecho cosas malas. Entonces, esa teología de la retribución llevó a los amigos de Job a concluir o a deducir que si Job estaba pasando por sufrimientos y quebrantos, era por consecuencia de que él andaba en pecado, cosas que ellos no sabían, pero algo tenía que haber. Y por eso Job se defiende diciendo, disputadores, peleadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Era el pensamiento tal vez de David, de Ezequías y muchos personajes del Antiguo Testamento, porque la teología de la retribución era como algo mecanizado, como algo de decir, bueno, vas a sembrar tomates, vas a recoger tomates. Es algo automatizado, algo que no puede revertirse y tiene mucha lógica. Y tristemente muchos cristianos piensan así hoy en día, pero no siempre es así. Tenemos que concluir a la luz de las Escrituras y de la experiencia humana y de la vida cristiana que tanto personas buenas o personas que son obedientes también les pasan cosas malas y a personas malas también les pasan cosas buenas. He ahí la frustración de Asaf, del mismo Job y de muchos otros personajes que estaban amargados por ver la prosperidad de los impíos. Y eso es algo que hasta hoy en día nos causa conmoción a nosotros los cristianos, que nosotros como hijos de Dios, que queremos ser obedientes y queremos servir al Señor, a veces nos pasan cosas malas y pareciera ser que a los que no quieren hacer nada, ni servir a Dios, ni hacer nada por Él,
pues resulta que les pasan cosas buenas y nos lleva a ese engaño que Satanás quiere traer a nuestra mente de pensar, pues es mejor ser un impío que ser un cristiano. Y esa es un pensamiento y una conclusión equivocada, porque no hay tal cosa como una teología de la retribución automatizada. Los personajes en la Biblia, hermanos, que derramaron lágrimas delante de Dios, fueron grandemente, hermanos, atendidos por el Señor. Dice David, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con mis lágrimas. En medio de las pruebas, lloramos, lloramos, hermanos, y nos quebrantamos. En el Salmo 39:12 dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Está diciendo el salmista, oye mis lágrimas. Salmo 42:3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y lo conduje hasta la casa de Jehová, entre voces de alegría y de alabanza. Y luego dice a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Las lágrimas son un recurso maravilloso, no un chantaje, pero algo que no puede ser ignorado por Dios. En el Salmo 56:8 dice, mis huidas tú has contado. Y luego dice el salmista, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. La redoma era una pequeña botellita, un pequeño frasquito que gente llevaba a veces colgado a su cuello, donde cuando lloraban, cuando sufrían, ponían lágrimas en esa redoma como un recordatorio del sufrimiento que habían padecido. Pero aquí el salmista dice que Dios tiene una redoma, un frasquito donde guarda esas lágrimas para atender nuestro dolor, nuestro quebranto. Dios no busca nuestro dolor, pero Dios atiende nuestro dolor. Fíjese, hermanos, es algo que nosotros tenemos que aprender. Salmo 84:6 dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena sus estanques. Hay muchos pasajes que podríamos mencionar, tanto de David como de Salomón, de Isaías, de Jeremías, que fue llamado el profeta llorón. Pero hermanos, vemos que hay algo que Dios atiende constantemente. En el Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó lágrimas delante de Dios? Que usted lloró quebrantado, no por sí mismo, tal vez por el dolor que alguien más enfrenta o por alguna situación de haberle fallado a Dios, por una misma desesperación y angustia en la que usted se encuentra. Lloramos a medio mundo, nos quejamos en redes sociales, publicamos estados de frustración que a veces causan más tropiezo que testimonio. Pero hermanos, lo que hizo Ezequías fue voltear su rostro hacia el muro, hablar hacia Dios y en soledad derramar lágrimas delante de él. Oh, qué momentos tan dulces como el que enfrentó el Señor Jesús ahí en el monte Getsemaní, el monte de la prensa de olivos, donde le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dice la Biblia que estando en angustia, oraba más intensamente. Hermanos, nuestro Señor en su humanidad, porque era Dios encarnado y llegó a ser 100% hombre mientras estaba aquí en la tierra, aunque seguía siendo 100% Dios, pero en su humanidad, el Señor dice la Biblia que fue oído acerca de su temor reverente. Jesús lloró. Jesús lloró ahí, hermanos, cuando vio a Marta y a María llorando en sufrimiento por su hermano Lázaro. Jesús lloró cuando vio a la ciudad endurecida, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados.
También Jesús lloró, hermanos, cuando estaba ahí en el huerto de Getsemaní, cuando estaba orando y estaba pidiendo al Padre que se hiciera su voluntad y no la de Él. Hermanos, cuando tenemos una situación, hay que ir al Señor y hay que derramar lágrimas delante de Él. Qué triste, hermanos, que hoy en día vivimos en un tiempo que los ojos se han secado, que no hay muchas lágrimas derramadas. Lloramos mucho, hermanos, o nos quejamos mucho y lloramos delante de otras personas. Quizá nos quejamos, nos frustramos, pero no vamos a Dios en nuestro dolor y en nuestro quebranto. Si algo tocó el corazón de Dios, por llamarlo así, fueron las lágrimas que Ezequías lloró. Y Dios nos deja saber, lloró Ezequías con gran lloro. Dios nunca será indiferente a las lágrimas derramadas. Hermano, este acto de oración hizo que Dios cambiara su mensaje, cambiara lo que Dios le dijo a Ezequías. Entonces, inmediatamente que empezó a llorar Ezequías, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración. Y mire que dice, y visto tus lágrimas. Y he aquí, yo añado a tus días. Mire que dice 15 años. Isaías regresa para darle la buena noticia a Ezequías y le deja saber, hermanos, que Dios había escuchado su oración y había visto sus lágrimas. Yo no sé usted, pero a mí me impacta esa declaración. Cada vez que lloramos, Dios nos ve. Cada vez que oramos, Dios nos oye. Y es algo que no puede pasar desapercibido a Dios. Él ha visto cada lágrima que has derramado, ahí a solas, ahí en la intimidad, cuando estás donde nadie te oye, nadie te ve, Dios te ha visto. Hermana, cuando has derramado lágrimas por tus hijos rebeldes que no quieren nada con Dios, Dios ha visto tus lágrimas. Cuando has llorado por tu esposo que no quiere acercarse al Señor, que hasta te impide a veces ir a la iglesia, Dios ha visto tus lágrimas. Cuando estás sufriendo porque alguien te traicionó, porque alguien te lastimó, porque alguien se aprovechó de ti, porque alguien quizá habló mal de ti, y has llorado y te has quebrantado y has ido al Señor. Dios quiere que tú sepas, por la historia de Ezequías, que Él ha oído tu oración y Él ha visto tus lágrimas. Y Dios ha respondido, no siempre de la manera que nosotros queremos. No es una garantía que lloremos, que podamos chantajear a Dios como un niño que hace un berrinche y se tira al piso a llorar porque quiere algo y los papás son manipulados y convencidos por las lágrimas del... No, así no funciona con Dios, no es una manera de chantaje. Pero cuando realmente hay un corazón quebrantado, todo padre se compadece de sus hijos como Dios se compadece de nosotros. Qué bonita historia, hermanos, ver cómo Dios cambió el destino de Ezequías. Y aunque Dios había determinado su muerte, Dios mismo le añade al rey Ezequías 15 años más. Es algo interesante y algo hermoso ver cómo Dios trabaja. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad, dice Dios, ampararé. Entonces podemos concluir aquí que el sitio de Samaria, de los asirios, todavía no ocurría. Probablemente iba a ocurrir el mismo año, ya había rumores, probablemente ya estaba hasta cierto punto esperándose ese sitio, esa invasión de Asiria, pues por años se había anunciado, desde que estaban todavía el rey Acaz y aún el padre de él. Dios ya había estado anunciando que, que vendría esta invasión de los asirios. Y algo hermoso, hermanos, es que en pasajes paralelos se nos dice información que a lo mejor Isaías no menciona, pero dice el versículo, bueno, por ejemplo, algo que dice
la palabra de Dios es que la respuesta fue tan inmediata que ni siquiera todavía Isaías se iba de la casa de haber dado el anuncio. En Segundo de Reyes 20, eh, el ruego de Ezequías, que hagas memoria, lo mismo, ¿verdad? Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y dijo Isaías, bueno, aquí vemos cómo fue, hermanos, que hasta cierto punto sucedió en un pasaje paralelo la historia. Vemos que Dios le manda a decir a Isaías inmediatamente. En el versículo 8, Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Esto no fue una petición incrédula, como diciendo Ezequías, no te creo. A ver, demuéstrame, a ver qué señal va a haber de que esto va a suceder. No fue una señal de incredulidad, era un acto, hermanos, que hasta cierto punto era normal para un rey o para un funcionario público cuando recibía la profecía que se sellara o se confirmara con algún tipo de señal. Entonces, Ezequías le pide a Isaías que diera una señal como un protocolo de que esta palabra que él estaba hablando se iba a cumplir. Y bueno, aquí dice una cosa, ¿verdad? Pero nos da más detalle en Segundo de Crónicas, hermanos. En Segundo de Crónicas, quiero que usted vea, fíjese bien, en Segundo de Crónicas, vamos a buscar el pasaje. Que les dije que era, es, muy bien, Segundo de Crónicas, no está aquí. El pasaje, bueno, aquí nos va a dar el pasaje paralelo, es Segundo de Crónicas 32, aquí lo tenemos con las referencias. Segundo de Crónicas 32, pero no está aquí, era en el versículo 24. Aquí está, muy bien, enfermedad. En aquel tiempo, dice, Ezequías se enfermó, oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. O sea, así específicamente lo dice. Y bueno, aquí es donde le dice la señal. Aquí, capítulo 20, versículo 8. ¿Qué señal? Respondiendo dice, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Y le da dos opciones. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline, o sea, que avance 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados. Note, hermanos, la señal que Dios le da a Ezequías de su sanidad era que el reloj de Acaz, ahora no existe registro arqueológico de este reloj, pero podemos suponer, hermanos, que dadas las circunstancias y el tiempo, era algo parecido a lo que describe la imagen y que era de esa manera, hermanos, probablemente a eso se refería. Bueno, hay diferentes opiniones de cómo pudo haber sido ese diseño del reloj de Acaz, ¿verdad? Entonces, más o menos una de las posibilidades es esta imagen que vemos en pantalla, donde la sombra se proyectaba sobre una vara o sobre un pequeño, pues es como funcionaban los relojes de arena, que la sombra se proyectaba y marcaba cierta hora. Ahora, algo sorprendente sucedió aquí, hermanos, y es que el reloj retrocedió la sombra
10 grados. Pareciera algo sencillo, algo simple, un efecto visual, una ilusión óptica, pero no. Lo que estamos presenciando, lo que estamos nosotros leyendo, fue todo un evento cósmico, hermanos, en el cual todo el universo, o al menos el sistema solar, tuvo que, hasta cierto punto, tener alguna injerencia en que esto ocurriera, porque el movimiento de rotación de la Tierra es lo que produce que la sombra avance. El movimiento de la Tierra que gira sobre su propio eje, cierto que la Tierra no tiene un eje, pero es un eje imaginario, el giro que hace la Tierra sobre sí misma es lo que provoca que la sombra avance. Entonces, pudiera ser dos opciones. Una, que el movimiento de rotación de la Tierra se detuviera y aún retrocediera, lo cual causaría, hermanos, o sea, quiero que usted entienda que estos son implicaciones muy, muy extremas. Fíjese, nada más para que se dé una idea, hermanos, la velocidad a la que gira la Tierra sobre su eje imaginario es de 1670 kilómetros por hora. 1670 kilómetros por hora. Para que la sombra retroceda, tendría que suceder, es algo increíble, porque, o sea, es algo inimaginable, incalculable. O sea, si la Tierra ah, se detiene por la misma inercia del movimiento de la Tierra, colapsaría todo. Entonces, es algo increíble cómo todo el sistema solar debía detenerse, ya sea que el movimiento de rotación se detenga y retroceda, lo que equivale a unos 45 minutos. Es algo, o sea, se regresó el tiempo. O sea, no lo puedo yo entender. Físicamente es imposible. O sea, usted tiene que entender eso. Ahora, si usted dice no, es que fue el movimiento de traslación lo que se detuvo, pues eso es todavía mucho más increíble, mucho más impactante, porque la Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad de 107,000 kilómetros por hora. 107,000 kilómetros por hora gira la Tierra alrededor del Sol. Y bueno, hermanos, entonces, aún también, o sea, es algo que no podemos imaginar cómo sucedió. Si le quisiéramos dar un sentido o una explicación física, sería totalmente imposible. Lo único es que Dios, pues para Dios nada es imposible, pero que Dios haya regresado el tiempo o que Dios haya hecho algún efecto, no podemos imaginar. Y eso es lo bonito de esto, que si lo pudiéramos entender, explicar e imaginar, sería algo normal. Ah, no, es que pasó esto. Pasó esto y una nube tapó la luz del sol y la hizo retroceder. Sería una coincidencia. Pero para que sucediera algo así, solo Dios sabe las implicaciones cósmicas que tendría que haber sucedido. Es increíble, hermanos. Yo no sé usted, pero a mí me impresiona el entender todas las implicaciones de una pequeña señal para Ezequías. Y él mismo declaró, no es algo sencillo, pero Dios lo hizo. Y Dios y solo Dios sabe, hermanos, lo que nosotros necesitamos saber o que necesitamos conocer. No necesitamos los detalles técnicos, pero necesitamos la información, los hechos y saber qué fue lo que lo causó. Y ese fue nuestro Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí la señal que Dios le da a Ezequías y una confirmación absoluta de que el poder de Dios es, hermanos, ilimitado. Versículo 7, esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Y dice, he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol. Fíjese ahí, en el reloj de Acaz, 10 grados atrás.
y volvió el sol. Si esto tiene que ver con el sol, que el sol volvió 10 grados, bueno, el sol no se mueve, el sol está estático. Bueno, el sol está avanzando junto con el sistema solar. Y el sistema solar, bueno, nomás para información adicional, el sistema solar avanza o se desplaza por la Vía Láctea a unos 800,000 kilómetros por hora. 800,000 kilómetros por hora. Esto va a 220 kilómetros por segundo, el Sol. Pero bueno, con relación a la Tierra, el Sol no se mueve, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y sabemos eso con precisión, pero no es una información técnica. Lo que Dios nos está diciendo es de una manera que lo entendieran ellos, ¿verdad? Porque si Dios se pone a dar clases de astronomía aquí, sí, sería algo muy complejo para ellos manejar o procesar. Pero bueno, sucedió la señal que Dios dio. Y luego, hermanos, Isaías adjunta un documento aquí citando textualmente un tipo de salmo o un tipo de escrito que Ezequías hace, en el cual da testimonio en primera persona de el milagro que Dios hizo en su vida. E incluye este documento dentro de su capítulo de la profecía. Y tenemos una transición aquí en el versículo 9, donde se cita textualmente la escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Vamos a oír el testimonio en primera persona del rey Ezequías. Y él declara, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Recuerde que tenía 39 años de edad y la historia que él había analizado o tenido presente, Saúl reinó 40 años en Israel y vivió 80 años aproximadamente. También David vivió un promedio de 80 años, Salomón vivió promedio de 80 años. Casi era como una regla para los reyes vivir 80 años y reinar 40 años. En el caso de Ezequías, él comenzó a reinar a los 25 años y habían pasado 14 años. En su perspectiva, él decía, pues todavía me queda mucho tiempo. Deme un segundito, por favor, hermanos, voy a atender una llamadita. Permítame un segundito, no me voy a tardar. No se vaya, no vaya a irse. Espérenme un segundito. Muy bien, hermanos, estamos aquí de regreso y, y bueno, estamos entonces viendo que el escrito de Ezequías, donde se menciona el relato y su experiencia con el milagro que Dios hizo cuando lo sanó. Y él estaba suponiendo que su vida le faltaba mucho tiempo para vivir. Él dice a sí mismo, ¿verdad? Y este es un pensamiento alusivo a la ideología del Antiguo Testamento con relación a la vida y la muerte. Tenemos que entender
un poco el contexto de lo que ellos pensaban. Recuerde que la palabra de Dios nos dice, y quiero citarles un pasaje nada más, en 2 de Timoteo capítulo 1, 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 10, dice la Biblia, hablando de Jesucristo, dice, ujú, ok, es 2 de Timoteo 1, 2 de Timoteo 1, 10 debe ser, ok. Ajá, no, 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 no. 2 de Timoteo, ahorita lo voy a encontrar. Sí, es 1:10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, y note este versículo, esta frase, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Estamos hablando de un misterio, una verdad oculta en el Antiguo Testamento, pero manifestada y revelada en el Nuevo Testamento, precisamente a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Entonces, mucha de la información que hoy en día tenemos acerca de la eternidad es por referencias a las enseñanzas de Jesucristo y la revelación de la doctrina que se nos da en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no había una idea clara de lo que sucedía después de la muerte. Entonces ellos llamaban al lugar de los muertos el Seol e imaginaban que todos iban para allá y se imaginaban que la gente no tenía una conciencia ni tenía una oportunidad de estar en contacto con la tierra, como ellos mencionan, de los vivientes. Entonces, en la mente de Ezequías, él escribe, yo no veré a Jehová, pero no debemos tomar esto como una referencia doctrinal para decir, mira, una persona que está muerta no puede ver a Dios. Aquí está especificando Ezequías que él no vería a Jehová en la tierra de los vivientes y ya no vería más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Usa analogías para describir la futilidad de la vida como una tienda de pastor, como tejedor. Dice, corté mi vida, me cortará con la enfermedad y me consumirás entre el día y la noche. Ezequías en una forma poética narra su experiencia con relación a este asunto, hermanos, de lo que es la eternidad, de lo que es vamos a decir así, hermanos, lo que pasaría con él después de la muerte. Contaba yo hasta la mañana y luego dice, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Tal vez está describiendo el dolor que él sentía físicamente y comparándolo metafóricamente como un león que molía todos sus huesos. Probablemente la infección tenía un dolor fuerte corporal. Usted sabe que eso es algo común que sucede. Y bueno, pues era algo que él esperaba que tuviera un desenlace fatal. Y dice, como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco. Fortaléceme. Habla de la desesperación en la que él estaba. Y luego dice, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. La experiencia cercana de la muerte llevó a Ezequías a tener una perspectiva diferente de la vida. Ahora él había entendido la fragilidad y la futilidad de la vida y lo corta que es la existencia en este mundo. Por lo tanto, eso nos lleva a una perspectiva de ser más humildes, de entender que no somos eternos, que no somos inamovibles, que por más dinero, posición, salud o juventud que tengamos, no debemos dar por hecho que somos eternos. ¿Por qué, hermano? Porque todos vamos a morir. Y Ezequías aprende humildad. Oh Señor, por todas las cosas, dice, los hombres vivirán. Por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva.
La esperanza de Ezequías en esta oración, después de las palabras de Isaías, le llevaron a creer el mensaje que se le había dado y a confiar en la sanidad que Dios le había de dar. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ezequías no estaba confiando, como pensábamos al principio, en su propia justicia y dependiendo de ella para que Dios lo escuchara. Él había entendido que es pecador, había entendido que era indigno de que Dios le escuchara, pero aún así Dios tuvo misericordia de él y él entendió que era un acto de gracia, pues está diciendo aquí que Dios puso tras sus espaldas todos sus pecados. Y mire aquí, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Los conceptos o las descripciones que usa aquí de los lugares que se creía que había después de la muerte, un lugar es el Sheol en hebreo, que es el lugar de los muertos o el reino de los muertos. Creemos que en el Antiguo Testamento todas las personas que morían iban a este lugar, al Seol, y que en el Seol había dos lugares diferentes. Esto deducido por la información que nos da Jesús sobre la muerte de dos personas reales que eran Lázaro y el rico, que fueron puestos, Lázaro en el seno de Abraham, un tipo de paraíso provisional, y que el rico fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y que había una gran cima entre estos dos lugares y no podían pasar de uno a otro de ninguna forma. Entonces, eso nos lleva a concluir que el Seol se refiere a ese lugar y ante la ignorancia de Ezequías supone que ahí no había exaltación hacia Dios ni alabanza y que los que descienden al sepulcro no tenían esperanza de la verdad. El que vive, dice Ezequías, el que vive, ese te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Interesante, hermanos, que según los registros que tenemos bíblicos, Ezequías no tenía hijos hasta este momento. Su hijo le nació en el periodo de extensión de tiempo que Dios le dio de 15 años. Nació su hijo Manasés, que llegó a ser el peor rey que existió en la nación de Judá. Por eso, pues, podemos pensar si fue realmente la mejor idea para Ezequías orar a Dios y pedirle más tiempo de vida. Y a veces resulta contraproducente tener lo que nosotros queremos. Pero bueno, hermanos, aquí Ezequías está diciéndole a Dios que él estaba alabando a Dios por causa de su respuesta. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. La respuesta de Dios produce humildad y produce compromiso con Dios. Ezequías dice, bueno, desde hoy, como Dios me ha dado vida, voy a ser humilde, voy a alabar a Dios y voy a estar en la casa de Dios alabándole todos los días de mi vida. Bueno, no sabemos si lo hizo o no, pero sí sabemos que se llenó de orgullo después de que Dios le sanó. Y había dicho Isaías, tomen masa de higo y pónganla en la llaga y sanará. Nunca la Biblia dice que fue la enfermedad directamente de sus pies, pero es la parte más común donde suceden las llagas, ¿verdad? Y se cree que allí era la enfermedad y que Dios mandó a través de Isaías un remedio, bueno, así lo pone la inteligencia artificial, que era una masa, tipo de masa de higos, que se le puso en la llaga. Y bueno, se ha descubierto que la masa de higos, cuando es hasta cierto punto molida o puesta así, tiene propiedades enzimáticas que suavizan la piel, pero también absorben mucho de lo que es la pus o la infección y funcionaba como un tipo de antibiótico natural. Ahora, no debemos concluir que la masa de higos era la solución al problema. La solución fue Dios, pero a veces Dios usa también la medicina y los remedios para darnos sanidad. Entonces, hermanos, debemos entender este asunto. No era la masa de higos, era Dios.
pero Dios quiso usar la masa de higos para sanar las llagas de Ezequías y sanarlo. Entonces, lo que podemos concluir y saber es que a veces Dios usa la medicina. No es correcto que una persona diga, no, yo confío en Dios, pero no voy con el doctor. O no, no, yo voy a poner mi confianza en Dios y tengo cáncer y no voy a tomar quimioterapias. Yo he conocido gente así. ¿Y qué les ha pasado? Pues se han muerto. Eh, no es la ciencia, no es la medicina, es Dios. Pero Dios puso doctores para que acudiéramos a ellos. No son los doctores, es Dios. Pero Dios usa la medicina y Dios ayuda a que nuestro cuerpo responda correctamente a la medicina. ¿Y debemos tomar remedios naturales? Sí, Dios hizo cosas perfectas. Ahora, esto era algo, hermanos, muy simbólico, pero también necesario. No es que a lo mejor no lo hubieran intentado, no es que a lo mejor nadie lo supiera, pero es que Dios quiso usar ese medio para sanar la enfermedad de Ezequías. Y así, hermanos, sabemos que fue Dios. Resulta que 3 días después, Ezequías, según nos dice la Biblia, sanó y nos describe el versículo 22, versículo final de este capítulo, que había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré que subiré a la casa de Jehová? Esto como un complemento, una aclaración, un epílogo para darnos información complementaria sobre la narración de este evento. Entonces, ¿qué cosas podemos aprender de este capítulo 38? Bueno, hay enseñanzas prácticas para nosotros. Número 1, aunque seamos buenos cristianos, podemos enfrentar sufrimientos, dolores, enfermedades. Usted sabe ahora, nuestro pastor Alejandro Córdoba está pasando por situación de enfermedad, y otros pastores que yo conozco que son grandes siervos de Dios, como el pastor Enrique González, como otros pastores, están pasando por pruebas de salud, pruebas difíciles. Pastor Elmer Fernández y otros muchos, ¿verdad? Han sido buenos cristianos, buenos siervos de Dios, pero lamentablemente el cuerpo es frágil, se enferma. Como seres humanos pasamos no solo enfermedades, dolores, quebrantos, sufrimientos y muchas otras cosas. Entonces, esa es una enseñanza. Número 2, tenemos que prepararnos para la muerte. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Número 3, todos nuestros problemas y sufrimientos debemos llevarlos al Señor, como Ezequías lo hizo. Vemos que la oración y las lágrimas de Ezequías provocaron que Dios escuchara y respondiera. No tenga miedo, no tenga miedo derramar su corazón delante de Dios y derramar lágrimas delante de Él. Vemos, hermano, la respuesta de Dios en misericordia y vemos los votos que hace Ezequías de alabar a Dios, de estar en la casa de Dios todos los días y de exaltar y glorificar a Dios con su vida. Entonces, todo esto nos muestra, hermanos, recursos espirituales de los cuales podemos tener acceso como hijos de Dios para enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida. Hasta aquí vamos a llegar con la meditación de este capítulo. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, déjenos saber ahí en el chat o aquí en nuestro WhatsApp, que ahorita va a aparecer en un momento más. Termino diciéndole, si usted está escuchando este video en grabación, ya le menciono todos los días. Número 1, por favor, dele like, una manita arriba para que activemos los algoritmos de las redes sociales y llegue a otras personas el mensaje. Número 2, escriba de dónde nos escucha. Me da gozo ver comentarios de personas que nos dicen de dónde nos están escuchando. Y número 3, comparta la publicación para que otras personas también puedan ser bendecidos con el mensaje de la palabra de Dios. Cada día podemos aprender algo. No requiere que usted haga un esfuerzo muy exhaustivo de leer 20, 30, 40 capítulos si no entiende nada. Es mejor detenernos y analizar y escudriñar y meditar en una porción, sacarle todo el jugo que podamos
y de esa manera ser nutridos, fortalecidos y animados con la bendita palabra de Dios. Hay mucho, mucho más que aprender. Le animo a seguirnos escuchando. Si no se ha suscrito al canal de YouTube, por favor suscríbase. Y si no le ha dado like o seguir la página, por favor hágalo. Gracias por su atención, por su tiempo. Que Dios les bendiga.